Un curso de milagros, libro de ejercicios, lección 198, cuya idea es: solo mi propia condenación me hace daño. 1. El daño es imposible y sin embargo las ilusiones forjan más ilusiones. Si puedes condenar, se te puede hacer daño, pues habrás creído que puedes hacer daño y el derecho que te prescribes puede ahora usarse contra ti hasta que renuncies a él por ser algo sin valor, indeseable e irreal. La ilusión dejará entonces de tener efectos y aquellos que parecía tener quedarán anulados. Entonces serás libre, pues la libertad es tu regalo y ahora puedes recibir el regalo que has dado. 2. Condena y te vuelves un prisionero. Perdona y te liberas. Esta es la ley que rige a la percepción. No es una ley que el conocimiento entienda, pues la libertad es parte del conocimiento. Por lo tanto, condenar es en realidad imposible. Lo que parece ser su influencia y sus efectos jamás tuvieron lugar en absoluto. No obstante, tenemos que lidiar con ellos por un tiempo como si en realidad hubiesen tenido lugar. Las ilusiones forjan más ilusiones, excepto una, pues el perdón es la ilusión que constituye la respuesta a todas las demás ilusiones. Vuelvo a recordar la idea: solo mi propia condenación me hace daño. 3. El perdón desvanece todos los demás sueños y aunque en sí es un sueño, no da lugar a más sueños. Todas las ilusiones, salvo esta, no pueden sino multiplicarse de 1000 en 1000, pero con esta a todas las demás les llega su fin. El perdón representa el fin de todos los sueños, ya que es el sueño del despertar, no es en sí la verdad. No obstante, apunta hacia donde ésta se encuentra y provee dirección con la certeza de Dios mismo. Es un sueño en el que el Hijo de Dios despierta a su ser y a su Padre, sabiendo que ambos son uno. 4. El perdón es el único camino que te conduce más allá del desastre, del sufrimiento y finalmente de la muerte. ¿Cómo podría haber otro camino cuando este es el plan de Dios? ¿Y por qué combatirlo, oponerse a él, hallarle mis faltas y buscar 1000 otras alternativas? Vuelvo a recordar la idea: solo mi propia condenación me hace daño. 5. ¿No sería más sabio alegrarte de tener en tus manos la respuesta a tus problemas? ¿No sería más inteligente darle gracias a aquel que te ofrece la salvación y aceptar su regalo con gratitud? ¿Y no sería muestra de bondad para contigo mismo oír su voz y aprender las sencillas lecciones que él desea enseñarte, en lugar de tratar de ignorar sus palabras y sustituirlas por las tuyas? 6. Sus palabras darán resultado, sus palabras salvarán. En sus palabras yace toda la esperanza, bendición y dicha que jamás se pueda encontrar en esta tierra. Sus palabras proceden de Dios y te llegan con el amor del cielo impreso en ellas. Los que oyen sus palabras han oído el himno del cielo, pues estas son las palabras en las que todas las demás por fin se funden en una sola, y al desaparecer ésta, la palabra de Dios viene a ocupar su lugar
pues entonces será recordada y amada. Vuelvo a recordar la idea, solo mi propia condenación me hace daño. 7. En este mundo parece haber diversos escondrijos donde la piedad no tiene sentido y el ataque parece estar justificado, mas todos son uno, un lugar donde la muerte es la ofrenda que se le hace al Hijo de Dios, así como a su Padre. Tal vez pienses que ellos la han aceptado, mas si miras de nuevo allí donde antes contemplaste su sangre, percibirás en su lugar un milagro. ¡Qué absurdo creer que ellos podían morir! ¡Qué absurdo creer que podías atacar! ¡Qué locura pensar que podías ser condenado y que el Santo Hijo de Dios podía morir! 8. La quietud de tu ser permanece impasible y no se ve afectada por semejantes pensamientos, ni se percata de ninguna condenación que pudiera requerir perdón, pues los sueños, sea cual fuere su clase, son algo ajeno y extraño a la verdad, y qué otra cosa sino la verdad podría contener un pensamiento que edifica un puente hasta ella misma para transportar las ilusiones al otro lado. 9. Nuestras prácticas de hoy consisten en dejar que la libertad venga a establecer su morada en ti. La verdad deposita estas palabras en tu mente para que puedas encontrar la llave de la luz y permitir que a la oscuridad le llegue su fin. Frases para aplicar. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar. No olvides hoy que toda forma de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el perdón y que el perdón puede sanar toda forma de dolor. 10. Acepta la única ilusión que proclama que en el Hijo de Dios no hay condenación y el cielo será recordado instantáneamente. El mundo quedará olvidado y todas sus absurdas creencias quedarán olvidadas junto con él, conforme la faz de Cristo aparezca por fin sin velo alguno en este sueño de perdón. Este es el regalo que el Espíritu Santo te ofrece de parte de Dios tu Padre. Deja que el día de hoy sea celebrado tanto en la tierra como en tu santo hogar. Sé benévolo con ambos al perdonar las ofensas de las que pensaste que ellos eran culpables y ve tu inocencia irradiando sobre ti desde la faz de Cristo. Recuerdo la idea, solo mi propia condenación me puede hacer daño. 11. Ahora el silencio se extiende por todo el mundo. Ahora hay quietud allí donde antes había una frenética avalancha de pensamientos sin sentido. Ahora hay una serena luz sobre la faz de la tierra que reposa tranquila en un dormir desprovisto de sueños, y ahora lo único que queda en ella es la palabra de Dios. Solo eso puede percibirse por un instante más. Luego los símbolos pasarán al olvido y todo lo que jamás creíste haber hecho desaparecerá por completo de la mente que Dios reconoce para siempre como su único Hijo. 12. En Él no hay condenación. Es perfecto en su santidad. No necesita pensamientos de misericordia. ¿Qué regalos se le pueden hacer cuando todo es suyo? ¿A quién podría ocurrírsele
ofrecer perdón al Hijo de la impecabilidad misma, tan semejante a aquel de quien es hijo, que contemplar al Hijo significa dejar de percibir y únicamente conocer al Padre. En esta visión del Hijo, tan fugaz que ni siquiera un instante media entre este singular panorama y la intemporalidad misma, contemplas la visión de ti mismo y luego desapareces para siempre en Dios. Hoy nos aproximamos todavía más al final de todo lo que aún pretende interponerse entre esta visión y nuestra vista. Nos sentimos dichosos de haber llegado tan lejos y reconocemos que aquel que nos trajo hasta aquí no nos abandonará ahora, pues nos quiere dar hoy el regalo que Dios nos ha dado a través de él. Este es el momento de tu liberación. Ha llegado el momento. Ha llegado hoy. Lección 198, comentada por Ken Wapnick, cuya idea es: solo mi propia condenación me hace daño. Comienza Ken. Esta es otra de las series actuales, donde Jesús enfatiza que somos responsables de lo que sentimos, ya sea gratitud, daño o pensamientos de victimización. En otras palabras, el mundo en sí mismo no tiene poder sobre nosotros porque nuestro dolor y nuestra alegría provienen únicamente de la decisión de la mente. Así pues, cuando parece imposible hacer un curso de milagros, mucho menos comprenderlo, es porque creemos que el sistema de pensamiento del ego es todopoderoso, ante el cual somos víctimas indefensas e incapaces de cambiar. Sin embargo, Jesús enseña que de hecho hay esperanza, porque el poder para hacernos sentir miserables descansa dentro de nosotros y no hay nada afuera que pueda lastimarnos de ninguna manera. Nuevamente, la desesperanza de aprender este curso viene simplemente de no aceptar, repito, las lecciones de Jesús sobre la mente. Esto se expresa de diferentes maneras a lo largo de esta lección, que se enfoca casi exclusivamente en el perdón, el poder de la mente para elegir nuevamente. Así perdonamos a los demás por lo que no han hecho, porque no nos han hecho infelices ni nos han traído dolor. Y doy paso al primer párrafo, al 1. El daño es imposible y sin embargo las ilusiones forjan más ilusiones. Si puedes condenar, se te puede hacer daño, pues habrás creído que puedes hacer daño y el derecho que te prescribes puede ahora usarse contra ti, hasta que renuncies a él por ser algo sin valor, indeseable e irreal. Ken comenta: desde el punto de vista de Jesús, fuera del sueño, a donde nos llama a unirnos a él, el daño y la muerte son imposibles. Sin embargo, mientras hagamos realidad el sistema de pensamiento de separación, lo cual significa que matamos a Dios para poder vivir, esos pensamientos ilusorios producirán un mundo y un cuerpo igualmente ilusorios. Las ilusiones, recuerda, forjan más ilusiones. Si creemos que hemos condenado a Dios, debemos creer que podemos ser heridos por Él, porque nuestro pecado exige que seamos castigados. Lo mismo ocurre con nuestras experiencias en el mundo. Si atacamos a otros,
creemos que el ataque se usará contra nosotros. Una vez hecho realidad, observamos cómo el ataque sigue su curso natural del ataque que se engendra a sí mismo. Y paso a leer un pasaje del capítulo 11, sección 5. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Continúa Ken. Por lo tanto, creemos que el poder de nuestro ataque, es decir, el pecado, justifica nuestra culpa, que luego exige nuestro castigo por un ataque que viene de otro. Esta dinámica del miedo al castigo, engendrada por la culpa proyectada sobre los pensamientos de ataque, se expresa en este pasaje que cité anteriormente. Y paso a leer un pasaje del capítulo 7, sección 8. Los que proyectan se preocupan tanto por su seguridad personal, temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y hacerles daño, puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes. Creen también que esas proyecciones están tratando de volverse a adentrar en ellas, pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. Continúa Ken. Por lo tanto, la culpabilidad exige que los pensamientos de ataque que desplazamos a otros nos sean infligidos a cambio. Esto garantiza una defensa, la actividad constante necesaria para protegernos de reconocer lo que la proyección ha forjado y la culpa ha protegido. Nuevamente, al establecer mi identidad separada mediante el ataque, ataqué a Dios para que pudiera existir. He hecho que el ataque sea real debido a la proyección. Debo creer que el ataque será usado en mi contra. Esta locura continúa hasta que me doy cuenta de que el ataque, la condena y el dolor no tienen ningún valor para mí. Esta comprensión ocurre en el instante santo, cuando salgo del sueño con Dios para ver finalmente lo que el ego ha estado haciendo y las consecuencias desastrosas de mi identificación con su sistema de pensamiento de culpa y odio. Recordemos estas líneas. Se refiere a un pasaje del capítulo 31, sección 1. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. En él no hay la más mínima esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. No puedes buscar dicha en él y esperar encontrarla. Continúo en el párrafo 1. La ilusión dejará entonces de tener efectos y aquellos que parecía tener quedarán anulados. Ken comenta: el sistema de pensamiento de la mente será deshecho junto con sus efectos aparentes de dolor y sufrimiento cuando esté fuera del sueño y ya no me experimente a mí mismo como un cuerpo. Recuerda esta discusión sobre la decisión de nuestra mente de estar enfermo, su poder frente a la ausencia de poder del cuerpo. Y se refiere a un pasaje del Manual para el Maestro que dice lo siguiente: la enfermedad es una elección, una decisión. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir «con esto no gano nada», uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión, y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo
la que la toma. Acaba aquén, por lo tanto, al deshacer la causa, la decisión de ser un cuerpo enfermo, también deshacemos el efecto, el síntoma físico o psicológico. Acabo el párrafo 1. Entonces serás libre, pues la libertad es tu regalo, y ahora puedes recibir el regalo que has dado. Ken comenta, la libertad de la que habla Jesús, como veremos en un momento, es el perdón. Esto me permite liberarte de la prisión de la culpa en la que te puse al mismo tiempo. Ya que las mentes están unidas, me libera de la misma prisión. Ten en cuenta esta declaración similar del texto. Y se refiere a un pasaje del capítulo 29, sección 3. A todo aquel que perdonas, se le concede el poder de perdonarte a ti tus ilusiones. Mediante tu regalo de libertad, te liberas tú. Y continúo en el párrafo 2. Condena y te vuelves un prisionero. Perdona y te liberas. Esta es la ley que rige a la percepción. Ken comenta, puesto que eres parte de mí, cuando te ataco también me ataco a mí mismo, y ambos estaremos encarcelados en la cárcel del odio. Sin embargo, cuando elijo liberar el odio, también te libero a ti. Es importante recordar que esto no tiene nada que ver con tu experiencia de ti mismo, sino solo con cómo te veo, una elección que refleja cómo me veo a mí mismo, condenado o libre. Y así paso a leer un pasaje del capítulo 16, sección 7. Lo único que debes perdonar son las ilusiones que has albergado contra tus hermanos. Su realidad no tiene pasado y lo único que se puede perdonar son las ilusiones. Libera a tus hermanos de la esclavitud de tus ilusiones, perdonándolos por las ilusiones que percibes en ellos. Así aprenderás que has sido perdonado, pues fuiste tú quien les ofreció ilusiones. Continúo en el párrafo 2. No es una ley que el conocimiento entienda, pues la libertad es parte del conocimiento. Ken comenta, el conocimiento, cielo, Dios, verdad, no entiende el perdón ni la necesidad de corrección para experimentar la libertad, nuestro estado natural. Nuestra voluntad es parte de la unicidad de Dios, por lo que no puede haber pecado de separación para perdonar o deshacer. Sin embargo, dentro del sueño existe la necesidad de una verdadera percepción para corregir la falsa percepción de pecado y culpa del ego. Así pues, necesitamos el perdón, la salvación y la expiación, uno y lo mismo, como leemos en este pasaje previamente citado. Y paso a leer un pasaje de clarificación de términos. El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de distintos niveles jamás pueden encontrarse. La única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera, un remedio que se conoce por muchos nombres: el perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa, son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad que los trasciende a todos. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe, y esto es lo que la percepción verdadera ve. Continúo en el párrafo 2. Por lo tanto, condenar es en realidad imposible. Lo que parece ser su influencia y sus efectos jamás tuvieron lugar en absoluto. No obstante, tenemos que lidiar con ellos por un tiempo, como si en realidad hubiesen tenido lugar.
¿Quién aporta? Jesús nuevamente proporciona su razón para hablar como si el mundo del tiempo y el espacio del cuerpo fueran real, como si Dios nos conociera y creara al Espíritu Santo en respuesta a nuestras necesidades, como si tuviéramos que perdonar a alguien fuera de nosotros. Dado que nuestra experiencia dualista exige que se dirija a nosotros de esa manera, hablamos de los niveles 1 y 2. Lo primero contrasta realidad e ilusión, mientras que lo segundo contrasta nuestra experiencia de mentalidad errada y correcta dentro del sueño. Como hemos visto, este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. Acabo el párrafo 2. Las ilusiones forjan más ilusiones, excepto una, pues el perdón es la ilusión que constituye la respuesta a todas las demás ilusiones. ¿Quién comenta? Jesús señala muchas veces que el perdón es una ilusión. Por lo tanto, ¿cómo podría Dios tener algo que ver con eso? ¿Cómo pudo Él habernos dado al Espíritu Santo, quien nos enseña a perdonar, si Él no sabe de esto? Una vez más, estas son metáforas o símbolos que reflejan un amor más allá de ellos. El perdón, sin embargo, es la única ilusión que deshace el resto. No es la verdad, sin embargo, le da paso, ya que no se opone a su llegada. Simplemente elimina las barreras a que recordemos la verdad que siempre ha estado dentro de nosotros. Recordemos este pasaje citado con frecuencia que refleja el discurso de nivel 2 del curso, y es un párrafo de clarificación de términos que dice así: el perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz, una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. Doy paso al párrafo 3. El perdón desvanece todos los demás sueños, y aunque en sí es un sueño, no da lugar a más sueños. Todas las ilusiones, salvo esta, no pueden sino multiplicarse de 1000 en 1000, pero con esta a todas las demás les llega a su fin. El perdón representa el fin de todos los sueños, ya que es el sueño del despertar. No es en sí la verdad, no obstante, apunta hacia donde ésta se encuentra y provee dirección con la certeza de Dios mismo. Es un sueño en el que el Hijo de Dios despierta a su ser y a su Padre, sabiendo que ambos son uno. ¿Quién comenta? El ataque engendra ataque, la culpa fomenta la culpa. Sin embargo, el perdón, aunque es ilusorio en sí mismo, pone fin a las ilusiones en la mente que las eligió, pero que ahora elige contra ellas. Podríamos decir entonces que el perdón es el mecanismo del sueño feliz que nos ayuda a despertar completamente del sueño, recordando quiénes somos como el Hijo Eterno de Dios. Y paso a leer un pasaje del capítulo 29, sección 5. Se te ofrece un sueño en el que tu hermano es tu salvador, no tu enemigo acérrimo. Se te ofrece un sueño en el que lo has perdonado por todos sus sueños de muerte, un sueño de esperanza que compartes con él en vez de los sueños de odio y maldad que sueñas por tu cuenta. Los sueños de perdón son medios para dejar de soñar con un mundo externo a ti y conducen finalmente más allá de todo sueño a la paz de la vida eterna.
Y así pasó al párrafo 4. El perdón es el único camino que te conduce más allá del desastre, del sufrimiento y finalmente de la muerte. Ken comenta, cambiar nuestras mentes a través del perdón es la salida de todo sufrimiento. De hecho, es el camino, porque es lo único que deshace la culpa, que es la fuente del sufrimiento. Al perdonar a nuestros hermanos por lo que no hicieron, demostramos la impotencia del pecado. Así es como nuestro hermano es sanado junto con nosotros y la muerte se disuelve ante el clarín que llama a la vida de la expiación. Paso a leer un pasaje del capítulo 27, sección 2. La desesperanza y la muerte no pueden sino desaparecer ante el ancestral clarín que llama a la vida. Esta llamada es mucho más poderosa que las débiles y miserables súplicas de la muerte y la culpabilidad. La ancestral llamada que el Padre le hace a su Hijo y el Hijo a los suyos será la última trompeta que el mundo jamás oirá. Hermano, la muerte no existe, y aprenderás esto cuando tu único deseo sea mostrarle a tu hermano que él jamás te hirió. Él cree que tiene las manos manchadas de tu sangre y por lo tanto que está condenado, mas se te ha concedido poder mostrarle, mediante tu curación, que su culpabilidad no es sino la trama de un sueño absurdo. Continúo en el párrafo 4. ¿Cómo podría haber otro camino cuando este es el plan de Dios? Ken añade, Jesús habla metafóricamente cuando dice el plan de Dios. Es Él mismo, el principio de la expiación que refleja la realidad de la perfecta unicidad de Dios. Acabo el párrafo 4. ¿Y por qué combatirlo, oponerse a él, hallarle 1000 faltas y buscar 1000 otras alternativas? Y ahora paso al párrafo 5. ¿No sería más sabio alegrarte de tener en tus manos la respuesta a tus problemas? Ken comenta, el tema de probar que Dios está equivocado y que nosotros tenemos razón vuelve. Es útil leer líneas como estas a menudo y ver cómo una parte de nuestras mentes siempre se opone al plan de Dios y trata de demostrar que está equivocado. Este plan implica aprender que sentirse injustamente tratado es una decisión de la mente, no la culpa de otra persona, una situación o el cuerpo. Jesús así pregunta ¿por qué nos opondríamos a este plan cuando nos ha mostrado repetidamente que es el único que funciona? Para entender esto, primero debemos entender la estrategia del ego, que al oponerse al plan de salvación nos hace negar toda responsabilidad por nuestra infelicidad. Por lo tanto, Jesús dice, por favor, no discutas conmigo, diciendo que tienes razón y que yo estoy equivocado. Eso no te hará feliz. En otras palabras, cuando nos presentamos con nuestra negativa a conceder nuestro error, Él gentilmente dice de nuevo, y Dios piensa de otra manera. Continúa en el párrafo 5. ¿No sería más inteligente darle gracias a aquel que te ofrece la salvación y aceptar su regalo con gratitud? ¿Y no sería muestra de bondad para contigo mismo oír su voz y aprender las sencillas lecciones que Él desea enseñarte en lugar de tratar de ignorar sus palabras y sustituirlas por las tuyas? Ken comenta, a lo largo del día trata de estar lo más consciente posible de cómo te esfuerzas por demostrar que tienes razón y que Jesús está equivocado. Y además que este curso no funciona,
Respondiendo a la queja de Helen, Jesús le preguntó si alguna vez había considerado que la razón por la que un curso de milagros no funciona para ella era que no había hecho lo que decía. Y paso a leer un pasaje del capítulo 11, sección 8. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico como para poderlo entender y aplicar, mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Continúa Ken aclarando. Jesús le está diciendo a Helen y a nosotros que debemos aceptar la responsabilidad por todo lo que sentimos y no atribuirlo a otra cosa. Sin embargo, antes de que podamos volvernos conscientes de nuestras proyecciones, debemos ver cuánto discutimos con su verdad y nos oponemos a ella, tanto de manera sutil como no tan sutil. Así, cada vez que nos sintamos injustamente tratados o incluso una punzada de dolor, hay un pensamiento en nuestra mente que dice: probaré que el plan de Dios no funciona y mi infelicidad y dolor son la prueba. En un nivel más amplio, nuestra misma existencia es una prueba de que no hay Dios, porque si Él es la perfecta unicidad, ¿cómo puedo existir en un cuerpo? Y si existo, su unicidad debe haber sido borrada. Todo esto no hace sino demostrar el alcance de nuestra locura. Y paso al párrafo 6. Sus palabras darán resultado, sus palabras salvarán. En sus palabras yace toda la esperanza, bendición y dicha que jamás se pueda encontrar en esta tierra. ¿Quién comenta? La esperanza nunca se encontrará en el mundo. Un curso de milagros, por otro lado, está lleno de esperanza cuando aceptas que yace dentro de tu mente y no en nada externo. Para encontrar esa esperanza debemos elegir contra la desesperanza del ego, como Jesús nos recuerda en este texto, que corresponde al capítulo 31, sección 4. No pienses que puedes encontrar la felicidad siguiendo un camino que te aleja de ella. Eso ni tiene sentido ni puede ser la manera de alcanzarla. ¿Tú que piensas que este curso es demasiado difícil de aprender? Déjame repetirte que para alcanzar una meta tienes que proceder en dirección a ella, no en dirección contraria. Y todo camino que vaya en dirección contraria te impedirá avanzar hacia la meta que te has propuesto alcanzar. Ken continúa. Una vez que elegimos en contra de la desesperanza y la desesperación, recordamos a nuestro Creador y Ser, sus pensamientos en mayúscula, y nos dirigimos hacia Él. Así la esperanza reemplaza la desesperación, la bendición a la maldición y el gozo a todo temor. Hemos encontrado nuestro camino a casa, como se expresa en estas familiares y maravillosas palabras, que corresponden al capítulo 31, sección 4. Él no ha abandonado sus pensamientos, pero tú olvidaste su presencia y no recordaste su amor. No hay senda en el mundo que te pueda conducir a Él, ni objetivo mundano que pueda ser uno con el suyo. Él no ha abandonado sus pensamientos y así como Él no podría separarse de ellos, ellos no pueden excluirlo a Él de sí mismos. Moran unidos a Él y en su unicidad ambos se conservan intactos. No hay camino que pueda alejarte de Él, ni jornada que pueda llevarte más allá de ti mismo. Qué absurdo y descabellado
es pensar que puede haber un camino con semejante objetivo. ¿A dónde podría conducir? ¿Y cómo se te podría obligar a recorrerlo sin que tu propia realidad te acompañase? No puedes estar en ningún lugar excepto donde Él está, y no hay camino que no conduzca a Él. Paso a acabar el párrafo 6. Sus palabras proceden de Dios y te llegan con el amor del cielo impreso en ellas. Los que oyen sus palabras han oído el himno del cielo, pues estas son las palabras en las que todas las demás por fin se funden en una sola, y al desaparecer esta, la palabra de Dios viene a ocupar su lugar, pues entonces será recordada y amada. Quien comenta, a través de la práctica diligente de las lecciones de Jesús, el error de la separación se deshace y aceptamos la expiación para nosotros mismos. Así la palabra de Dios ocupa el lugar de todos los pequeños sueños y el recuerdo de Dios alborea en nuestras mentes cuando decimos un simple «te amo» a nuestro hermano, quien es todos los hermanos, como leemos en el poema de Helen. Te amo a todas las cosas vivientes, y ellos te bendecirán para mantenerte siempre a salvo y siempre seguro de que perteneces a Dios y Él a ti. ¿Qué otra cosa sino yo te amo podría ser el saludo de Cristo a Cristo, quien se da la bienvenida sino a Él mismo? ¿Y qué eres tú sino el Hijo de Dios, el Cristo a quien Él mismo acogería? Acaba Ken desde el párrafo 7 hasta el final de la lección. Encontramos paralelos con «pues ellos han llegado», cuya profunda belleza tal vez no coincida aquí, pero el lenguaje y algunos de los ritmos de las frases de la lección recuerdan la belleza de esa sección. Además, el tema es el mismo: reemplazar la tierra ensangrentada por el odio con el milagro del perdón. Paso ahora al párrafo 7. En este mundo parece haber diversos escondrijos donde la piedad no tiene sentido y el ataque parece estar justificado, mas todos son uno, un lugar donde la muerte es la ofrenda que se le hace al Hijo de Dios, así como a su Padre. No es necesario que vayamos muy lejos para encontrar casos de falta de misericordia en nuestro mundo, y pocos estarían en desacuerdo en que el ataque se justifica a menudo ante tanta crueldad y mezquindad. A lo largo de un curso de milagros, Jesús nos recuerda lo que subyace a la experiencia del mundo es el pensamiento de muerte del ego. Por más difícil que sea de aceptar, realmente estamos recordando ese sistema de pensamiento, especialmente cuando nos sentimos injustamente tratados y justificados para atacar en defensa propia. Paso a acabar el párrafo 7. Tal vez pienses que ellos la han aceptado, mas si miras de nuevo allí donde antes contemplaste su sangre, percibirás en su lugar un milagro. Qué absurdo creer que ellos podían morir, qué absurdo creer que podías atacar, qué locura pensar que podías ser condenado y que el Hijo de Dios podía morir. Ken comenta: creemos tácitamente que el Hijo de Dios y su Padre son parte de este sueño de muerte, ambos compartiendo igualmente su locura. La segunda y tercera leyes del caos. Dios está muerto porque lo maté para que pudiera vivir, pero a su vez muero por su mano como castigo por mi pecado. Esta tontería se deshace cuando miramos con Jesús la locura del ego y lo reconocemos como tal locura. Así, la tierra ha quedado limpia de toda mancha de sangre
y la sangre de pecado y de odio es reemplazada por el milagro. Paso a leer un pasaje del capítulo 26, sección 9, donde antes se alzaba una cruz, se alza ahora el Cristo resucitado, y en su visión las viejas cicatrices desaparecen. Un milagro inmemorial ha venido a bendecir y a reemplazar una vieja enemistad cuyo fin era la destrucción. Doy paso al párrafo 8. La quietud de tu ser permanece impasible y no se ve afectada por semejantes pensamientos, ni se percata de ninguna condenación que pudiera requerir perdón. ¿Quién comenta? El ser está fuera del sueño, sin verse afectado en absoluto por nuestras febriles imaginaciones. Recuerda este hermoso pasaje cerca del final del texto, describiendo el pensamiento del ser más allá del ídolo que adoramos como nuestro yo. Y paso a leer un pasaje del capítulo 30, sección 3. Más allá de todo ídolo se encuentra el pensamiento que Dios abriga de ti. Este pensamiento no se ve afectado en modo alguno por la confusión y el terror del mundo, por los sueños de nacimiento y muerte que aquí se tienen, ni por las innumerables formas que el miedo puede adoptar, sino que, sin perturbarse en lo más mínimo, sigue siendo tal como siempre fue, rodeado de una calma tan absoluta que el estruendo de batallas ni siquiera llega hasta él. Dicho pensamiento descansa en la certeza y en perfecta paz. Tu única realidad se mantiene a salvo en él, completamente inconsciente del mundo que se postra ante ídolos y no conoce a Dios. El pensamiento que Dios abriga de ti, completamente seguro de su inmutabilidad y de que descansa en su eterno hogar, nunca ha abandonado la mente de su Creador, al que conoce, tal como su Creador sabe que dicho pensamiento se encuentra en su propia mente. Continúo en el párrafo 8. Pues los sueños, sea cual fuere su clase, son algo ajeno y extraño a la verdad, y qué otra cosa sino la verdad podría contener un pensamiento que edifica un puente hasta ella misma para transportar las ilusiones al otro lado. ¿Quién aporta? Todos los sueños, tanto de odio como de perdón, son desconocidos para la verdad, y sin embargo la verdad se refleja en nuestros sueños a través del principio de expiación, indicado aquí por pensamiento en mayúscula. Doy paso al párrafo 9. Nuestras prácticas de hoy consisten en dejar que la libertad venga a establecer su morada en ti. La verdad deposita estas palabras en tu mente para que puedas encontrar la llave de la luz y permitir que a la oscuridad le llegue su fin. Y paso a leer 2 frases. Solo mi propia condenación me hace daño, solo mi propio perdón me puede liberar. Esta es la clave de un curso de milagros, no sólo de esta lección. El problema, nuestra elección equivocada, y su solución, nuestra decisión de corregir ese error, están en nuestra mente. De nuevo, cuando sientes que el curso no funcionará para ti y que su realización es absolutamente imposible, es porque te niegas a aprender lo que está enseñando, cuya esencia es que puesto que todo ocurre en la mente, no hay nada fuera de ella. Reconoce cuán ajeno es esto a tu experiencia, porque sin importar cuántos años hayas estudiado fielmente este curso, permanecerá ajeno mientras creas que tu existencia es física. La idea, por lo tanto, no es
negar tu experiencia corporal, sino ser consciente de que esta es la estrategia de tu ego. Al final, estás atrapado solo por la decisión de la mente de ser un cuerpo condenado a una vida separada en el infierno. Y acabo el párrafo 9. No olvides hoy que toda forma de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el perdón y que el perdón puede sanar toda forma de dolor. Quien comenta, esto se remonta a la afirmación resaltada en la lección 193. Es cierto que no parece que todo pesar no sea más que una falta de perdón. Aquí Jesús lo repite en un inglés un poco más sencillo, o en este caso un español. Todo sufrimiento, sin importar su forma, oculta un pensamiento que no perdona, que hemos visto el siguiente pasaje de psicoterapia sobre la relación entre enfermedad y falta de perdón. Su clara declaración merece otra mención y dice así, correspondiente a psicoterapia: la enfermedad toma muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas de una solo reproducen las formas de la otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce en la otra que un estudio cuidadoso de la forma de una enfermedad revelará con bastante claridad la forma de falta de perdón que representa. Continúa Ken. Para reafirmar este punto, todo dolor proviene de la culpa, que a su vez proviene de la decisión de la mente. Cuando cambiamos de mentalidad a través del perdón, somos sanados, porque la culpa se deshace. Es por eso que Jesús es tan enfático de enseñarnos como recordarás. Y se refiere a un pasaje del capítulo 27, sección 7. Entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas, ni tampoco eran el dolor y el sufrimiento algo que tú mismo hubieses pedido en modo alguno. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que es él mismo quien las urde, ni cree que la realidad de éstas dependa de él. Cualquiera que sea su causa, es algo completamente ajeno a él, y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños, porque no se da cuenta del papel que él mismo juega en su fabricación y en hacer que parezcan reales. Y paso al párrafo 10. Acepta la única ilusión que proclama que en el Hijo de Dios no hay condenación y el cielo será recordado instantáneamente. El mundo quedará olvidado y todas sus absurdas creencias quedarán olvidadas junto con él, conforme la faz de Cristo aparezca por fin sin velo alguno en este sueño de perdón. Quien comenta, reflejado en estas líneas, es lo que me he referido anteriormente como la fórmula del curso. Veo la faz de Cristo en mi hermano y recuerdo a Dios. Ver el rostro de Cristo en los demás, su inocencia, es verlo en mí mismo. Esta visión deshace el sistema de pensamiento del ego, dejando que la palabra de Dios alboree en mi mente como el último recordatorio de que nunca abandoné la unicidad de mi hogar. Aquí hay otro de los pequeños poemas de Helen, El rostro de Cristo, que expresa muy bien este tema. El rostro de Cristo es totalmente inocente. Nunca contempló al pecado, ni sintió el dolor de la condenación y el ataque. Sereno como la creación de Dios y tan seguramente sostenido
dentro del círculo dorado del amor de Dios. El rostro de Cristo nunca ha conocido una lágrima ni ha mirado las ilusiones. Suya es la calma que Dios quiso para su Santo Hijo, quien fue y es y será únicamente uno. Paso a acabar el párrafo 10. Este es el regalo que el Espíritu Santo te ofrece de parte de Dios, tu Padre. Deja que el día de hoy sea celebrado tanto en la tierra como en tu santo hogar. Sé benévolo con ambos, al perdonar las ofensas de las que pensaste que ellos eran culpables, y ve tu inocencia irradiando sobre ti desde la faz de Cristo. Quien comenta, ambos y ellos están en mayúsculas porque se refieren al Padre y al Hijo, a Dios y a Cristo. Ser amable con ambos significa perdonar a Dios, el que no fuese su voluntad que tú fueses crucificado, y perdonarse a uno mismo. Aquí hay un pasaje paralelo de pues ellos han llegado. Corresponde al capítulo 26, sección 9. Sería mucho pedir que tuvieses un poco de confianza en aquel que te trae a Cristo para que todos tus pecados te sean perdonados, sin excluir ni uno solo que todavía quisieras valorar. No olvides que una sola sombra que se te interponga entre tu hermano y tú nuble la faz de Cristo y el recuerdo de Dios. ¿Intercambiarías estos por un odio inmemorial? El suelo que pisas es tierra santa por razón de aquellos que, al estar ahí contigo, la han bendecido con su inocencia y con su paz. Y paso al párrafo 11. Ahora el silencio se extiende por todo el mundo. Ahora hay quietud allí donde antes había una frenética avalancha de pensamientos sin sentido. Ahora hay una serena luz sobre la faz de la tierra que reposa tranquila en un dormir desprovisto de sueños. Y ahora lo único que queda en ella es la palabra de Dios. Sólo eso puede percibirse por un instante más. Luego los símbolos pasarán al olvido y todo lo que jamás creíste haber hecho desaparecerá por completo de la mente que Dios reconoce para siempre como su único Hijo. Quien comenta, el silencio en todo el mundo refleja el silencio en mi mente, que viene de darme cuenta de que los chillidos estridentes del ego no eran nada. Esta frenética avalancha de pensamientos, todo lo que creemos, desaparece en el silencio del dormir desprovisto de sueños, el mundo real, al que el perdón gentilmente nos lleva y luego nos deja suavemente ante Dios. Y así paso a leer un pasaje del capítulo 27, sección 3. El perdón se desvanece y los símbolos caen en el olvido, y nada que los ojos jamás hayan visto, los oídos escuchado, queda ahí para ser percibido. Un poder completamente ilimitado ha venido no a destruir, sino a recibir lo suyo. Dale la bienvenida al poder que yace más allá del perdón, del mundo de los símbolos y de las limitaciones. Él prefiere simplemente ser y por lo tanto simplemente es. Quien continúa, nos acercamos al final del proceso cuando hemos elegido a Jesús de una vez por todas como nuestro Maestro y hemos
liberado el sistema de pensamiento de impotencia del ego, permanecemos en el mundo real un instante más y luego Dios se inclina y nos eleva de nuevo hacia Él mismo. Ya no estamos involucrados con los símbolos, el perdón, Jesús y el Espíritu Santo. Lo que se había simbolizado ahora se convierte en realidad y es el amor de Dios. Paso al párrafo 12. En Él no hay condenación. Es perfecto en su santidad. No necesita pensamientos de misericordia. ¿Qué regalos se le pueden hacer cuando todo es suyo? ¿A quién podría ocurrírsele ofrecer perdón al Hijo de la impecabilidad misma, tan semejante a aquel de quien es hijo, que contemplar al Hijo significa dejar de percibir y únicamente conocer al Padre? ¿Quién comenta? Así somos santos nosotros y nuestro hermano. Vemos la santidad en cada uno, el Cristo que nos une como uno, así como nosotros somos uno en Dios. Y paso a leer un pasaje del capítulo 26, sección 9. Cuán santo debes ser tú, que desde ti la voz de Dios llama amorosamente a tu hermano para que puedas despertar en él la voz que contesta tu llamada. Y cuán santo debe ser tu hermano cuando en él reside tu propia salvación junto con su libertad. Por mucho que lo quieras condenar, Dios mora en él, pero mientras ataques su hogar elegido y luches con su huésped, no podrás saber que Dios mora igualmente en ti. Mira a tu hermano con dulzura, contempla amorosamente a aquel que lleva a Cristo dentro de sí, para que puedas ver su gloria y regocijarte de que el cielo no esté separado de ti. Acabo el párrafo 12. En esta visión del Hijo, tan fugaz que ni siquiera un instante media entre este singular panorama y la intemporalidad misma, contemplas la visión de ti mismo y luego desapareces para siempre en Dios. ¿Quién anota? Este es el Hijo de Dios, cuya mente ha sido sanada. En el mundo real nos quedamos solo un instante para ver al Hijo como realmente es. Nos damos cuenta de su perfecta unicidad en este estado de impecabilidad más allá de la percepción, en el cual el conocimiento de Dios regresa. Esto concluye la jornada a medida que el mundo desaparece en la luz del cielo. Y así paso a leer un pasaje del capítulo 26, sección 9. El cielo se siente agradecido por este regalo que por tanto tiempo le había sido negado, pues ellos han venido a congregar a los suyos. Lo que se había clausurado se abre, lo que se mantenía oculto de la luz se le entrega a ésta para que pueda iluminarlo sin dejar ningún espacio o distancia entre la luz del cielo y el mundo. Paso al párrafo 13. Hoy nos aproximamos todavía más al final de todo lo que aún pretende interponerse entre esta visión y nuestra vista. ¿Quién comenta? Así Jesús dice: este es el fin del viaje al que te guío si realmente deseas alcanzar esta meta y desaparecer en tu Padre. Necesitas darme todos los pensamientos de especialismo y sobre todo tu insistencia de que tienes razón y que sabes lo que es mejor para ti. Bien,
Así perdonamos, y cuando perdonamos totalmente a nuestro hermano, atravesamos juntos el último velo, el final del viaje y el cumplimiento de su santo propósito. Y paso a leer un pasaje del capítulo 19, sección 4. Juntos desapareceremos en la presencia que se encuentra detrás del velo, no para perdernos, sino para encontrarnos a nosotros mismos, no para que se nos vea, sino para que se nos conozca, y al gozar de conocimiento no quedará nada sin hacer en el plan de salvación que Dios estableció. Este es el propósito de la jornada, sin el cual ésta no tendría sentido. He aquí la paz de Dios, que Él te dio para siempre. He aquí el descanso y la quietud que buscas, la razón de la jornada desde su comienzo. El cielo es el regalo que le debes a tu hermano, la deuda de gratitud que le ofreces al Hijo de Dios como muestra de agradecimiento por lo que Él es y por aquello para lo que su Padre lo creó. Y paso a acabar el párrafo 13 y así también esta lección. Nos sentimos dichosos de haber llegado tan lejos y reconocemos que aquel que nos trajo hasta aquí no nos abandonará ahora, pues nos quiere dar hoy el regalo que Dios nos ha dado a través de Él. Este es el momento de tu liberación. Ha llegado el momento. Ha llegado hoy. ¿Quién comenta? Esto es paralelo a la conclusión de pues ellos han llegado, donde Jesús nos ha dado otro atisbo del final del viaje, asegurándonos que nunca estaremos solos mientras hacemos nuestro camino con nuestro Maestro y Guía. El templo de la curación llama y al fin llegamos a casa. Y paso a leer un pasaje para acabar del capítulo 26, sección 9. Ahora el templo de Dios viviente ha sido reconstruido de nuevo para ser el anfitrión de aquel que lo creó, donde Él mora, su Hijo mora con Él y nunca están separados, y dan gracias de que finalmente se les haya dado la bienvenida. Donde antes se alzaba una cruz, se alza ahora el Cristo resucitado, y en su visión las viejas cicatrices desaparecen. Un milagro inmemorial ha venido a bendecir y a reemplazar una vieja enemistad cuyo fin era la destrucción. Con dulce gratitud, Dios el Padre y el Hijo regresan a lo que es suyo y a lo que siempre lo será. Ahora se ha consumado el propósito del Espíritu Santo, pues ellos han llegado, por fin han llegado.